Sí, muy buena tarde, la paz, la paz. Bendito y alabado sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Al nombre de Cristo damos gloria. Hace unos días hablábamos de purificación. Vamos a continuar hablando con relación al tema. Bendito sea, purifiquémonos. Y cuando se habla de purificación se habla de limpieza, un mapeo espiritual. Un buen mapeo espiritual se hace con la palabra divina, la que santifica, limpia, despeja, es decir, desprende, rompe, quebranta los patrones, aleluya, de vida que según el sistema del mundo nos impone y establece. Y te bendiga, amado. Entonces, para romper con esos cuadros mentales, es necesario obtener el conocimiento máximo, el más elevado, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Y vamos a leer la palabra para así poder entrar en ella. Bendito es. Dios te bendiga, mi niño. Bendiga tu negocio, tu entrada y tu salida. Leamos la palabra de Dios y leamos en Lucas capítulo 19, versículo 45, 46 hasta 48. Dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del eterno Dios Todopoderoso: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndole: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Damos gracias al Padre Eterno por las maravillosas palabras, que es el buen tesoro que nos dejó por herencia, por tesoro. Qué bueno. Purificando el templo de Dios. Cuando hablamos de templo, decía esta mañana justo en las redes que ya tenemos, ustedes saben que en el oriente la persecución de la iglesia es física, pero aquí en Occidente la persecución de la iglesia de Cristo es a través del conocimiento, a través del conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Muchos usan palabras, pero desconocen su definición y lo que en realidad es. Algunos trabajan algunos términos filosóficamente, cómo instruye el hombre en su sabiduría humana. Aleluya. Pero cuando hablamos de los conceptos y vamos a hablar espiritualmente, entonces tenemos que venir al lenguaje de ciencia que se llama el lenguaje de la Biblia, el cual es el lenguaje más alto, el más óptimo y el que produce pensamiento de grandeza, pensamiento de abundancia y que cambia, transforma. La psicología más poderosa que existe es el lenguaje divino del Dios eterno. Oh, aleluya. En esta tarde, hablando de esto, quiero decirte algo, hermano. La persecución la tenemos en la iglesia justo a través del conocimiento. Y hoy, junto con todos estos avivamientos y nuevos hombres, nuevos líderes que surgen, aleluya, siempre viene alguna impureza en algunos de ellos, porque son portadores o emisarios que manda el enemigo para infiltrar, aleluya, lo que son sus herejías, y así poder con el conocimiento humano distorsionar lo que es la estructura mental
que establece conscientemente, aleluya, justo para producir confusión, distorsión, que te bendiga en el individuo, en el creyente. Entonces esta persecución que tenemos, muchos la han obviado, e incluso recuérdese que el enemigo usará palabras que parecen muy óptimas y finas, y que parecen bellas, pero que justamente estas palabras son tienen un mensaje subliminal. Subliminal significa que detrás de ella, debajo de ella, hay algo que se esconde, aleluya, y que el ser humano no ha podido entender ni sabe para dónde le llevan cuando usan este tipo de términos, justo para confundir y destruir, desestabilizar lo que es tu fe, tu estructura mental consciente en tu interno. Aleluya, porque cuando tú haces una estructura mental, que es el ser que se está formando, aleluya, con el conocimiento de la vida que te están dando, entonces está formando lo que es la figura de Cristo dentro de ti, y tú vas a producir el pensamiento más elevado. Van a surgir cosas, vas a tener, aleluya, principalmente dominio de todo lo que tú eres. Vas a tener el conocimiento consciente de lo que tú eres como ser humano, como hombre, como mujer, como ser, la etapa. Vas a poder discernir los tiempos, vas a poder tener una capacidad que tú antes jamás pensaste que podía tenerla, pero que se despertó porque al conectarte con la esencia tuya, que es la palabra de Dios, aleluya, y para lo que el alma está diseñada, que es para ser portadores ¿de qué? De la palabra eterna, porque la Biblia es la palabra de eternidad, aleluya, que va a producir el pensamiento y el tiempo de Dios en una persona. Y cuando se conecta, aleluya, el ser humano, la mente, el alma, como usted lo quiera poner, o el corazón, con esta palabra, hay un enlace del hombre con Dios y comienzan a ocurrir cosas maravillosas que usted no se imagina. Punto. Hay una persecución detrás de eso. Eclesiastés 3:11 dice que Dios depositó eternidad en ellos. ¿En cuáles? En los seres humanos. Porque usted y yo somos el templo. Usted y yo somos el templo. Fíjense que hoy en día le han cambiado el nombre a los templos. Hoy le llaman, no se sabe, auditorio, centro de qué sé yo quién. No se sabe cuánto nombre le han puesto. La cuestión es que le quieren quitar el nombre de iglesia o de templo. No se sabe hasta dónde vamos a llegar. Sí, ya no se llaman iglesia. Ya no hay templo. Me disculpan, oré por mí. Pero la verdad es el dicha, ¿no es verdad que sí? Y establece por encima de todo la verdad impera. Cuando tú operas la verdad, déjame decirte que puede estar seguro de que va a producir un fruto. Pero lo que no produce fruto y lo que produce accidente circunstancial se llama la mentira. Y lo que va a producir no es cosa buena. Justo en este pasaje que leí, hablaba de que el Señor Jesucristo entró al templo. Y cuando esto sucede cuando nosotros damos el espacio, cuando nos llega esa visitación de Dios haciéndonos el llamado, y nosotros nos abrimos al conocimiento de la vida y le decimos a Él: heme aquí, mi Señor. Él comienza a sacar todas esas impurezas que Él incluso le llamó pequeñas zorras que el individuo tiene dentro de él, y que tú y yo no somos, aleluya, diseñados ni creados para ser portadores de lo que es. Dios te bendiga, hijo de Dios. Estaba preguntando por ti el otro día. Amén. Y que portamos, aleluya, y que vamos con nuestro sentido, porque el enemigo busca marcar nuestras vidas para que tengamos experiencia mala y marcar nuestras almas con resentimiento, con amargura, aleluya, con todo lo que es rencor, aleluya, y con todas esas marcas que arrastran mal, porque
porque el alma es diseñada para ser portador del amor. Llámese la palabra de vida, la instrucción de vida, para entonces ser la manifestación de Dios en esta tierra. Pero detrás hay una persecución para llenar nuestros 5 sentidos de preocupación, para enfermar nuestros oídos. Fíjese que el mundo te programa con su diseño, con su, aleluya, con todo lo que es el sistema. La gente habla lo mismo, y cuando tú te empapas de ellos, tú tienes que saber cuál es tu círculo y para qué te pone a hablar con ellos. Porque si es para decirte que ahorita mataron 50, te va a envenenar el oído y te va a cargar de informaciones erróneas, que va a cargar tu alma de cosas que tú no estás supuesto a cargar. Y todo lo que habría de manifestarse entonces no se manifestará en tu vida. Porque lo que tú piensas, eso eres. Lo que tú piensas, eso eres, y es lo que va a manifestarse. Escúchame, porque estoy diciendo algo poderoso. Lo que tú lleves a tu mente, por eso el enemigo busca que solamente llegue a tu ser palabra venenosa, contraria a lo que es la bendición o a lo que son los milagros en un ser humano. Porque tu peor enemigo está dentro de ti. Y el que está afuera quiere conectar el que está afuera con el que está dentro, con la maldad, para que entonces se produzca una vida de amargura, de malos sentimientos y malas vibraciones y pensamientos erróneos. Porque si eso, cuando llega a tu mente, la mente tuya que está para diseñar y crear, entonces va a crear las cosas malas en vez de bien. ¿Qué estás escuchando? ¿Y a qué le estás poniendo atención? ¿De qué lees? ¿Qué miras? ¿Cuáles son las informaciones? ¿De qué te está empapando? Y te bendiga, pastor. ¿En qué está Cristo? Echó a aquellos vendedores. Dice que aún los sacerdotes, a todos, los reprendió a todos. Y hay momentos en que tú y yo tenemos que reprendernos a nosotros mismos y reprender todo el entorno, apartarnos de todas esas malas conversaciones, de chisme, envidia, contienda, de todo lo que es contrario a lo que es bendición. El ser humano no está diseñado para estar hablando, aleluya, cosas que no produzcan abundancia y que no sea un conocimiento de vida. Que todo lo que salga de tu boca tiene que producir vida, aleluya, tiene que edificar y tiene que alabar al creador de todas las cosas. Pero si tú estás en el conocimiento de la vida, producirá eso. De lo contrario, verás, es como la persona que vive mirando pornografía. Usted ve que no importa la edad, va a hablar de lujuria mental, va a tener esa fuente, esa mente llena de lujuria, y lo que va a hablar nada más es de sexo y de enfermedad sexual. El que ve, el que mira pornografía, lo que está es minando todo su ser de lujuria, de cosas que contaminan todo su ser, y que lo que hacen es producir enfermedad psicosomática, que luego corporeamente en tu cuerpo tú no sabes por qué te enfermaste. Claro, si te enfermaste la mente, la gente no lo entiende, porque el desconocer lo lleva. Hay una maldición más grande que el no conocimiento, la ignorancia. La ignorancia es el no conocimiento. Usted ve que las personas que están llenas, enfermas, hablan de su enfermedad. Usted ve personas hasta mayores, porque no importa la edad, no importa la edad. Usted oye personas que lo que hablan es lo que tienen. Algunos nada más hablan de noticias, mataron 5, dieron 50 puñaladas, 50 tiros. Gente que nada más saben hablar de eso.
Otros que nada más saben hablar de que fulano lo tiene grande, fulano es así, fulano es asado, porque están nada más presto, llena su cabeza en cosas, en lujurias y en enfermedades. Están enfermos, han enfermado su mente. Entonces eso produce enfermedades, porque lo que tú eres es lo que se va a manifestar. Tenemos que limpiarnos. Dios te bendiga, amado. Limpia tu mente, limpia todo tu ser. Hazte un mapeo espiritual, pero el mapeo se hace con obedecer la palabra de Dios y establecerla como disciplina o régimen. De lo contrario, no habrá una vida de bendición. Y todo lo que hay como bendición va a arrastrar el mal. Se irá la bendición y todo lo que va a arrastrar el mal. Porque a lo que está conectado es al mal. Es al mal. Por eso Cristo, cuando entró al templo, reprendió todo lo que los sacerdotes estaban haciendo. Comercio. El comercio ha corrompido todos los gremios. Todos los gremios se han corrompido. La sociedad sociológicamente tiene una putrefacción, y es justamente por la ambición y la avaricia del dinero. ¿Dónde tú estás? ¿En qué estás leyendo? ¿Qué tú miras? ¿Qué es lo que tú oyes? ¿Qué hablas? ¿Con quién tienes el contacto? ¿Cuáles son tus 5 personas con quien más tú hablas? ¿Qué hablan? ¿Qué oye? ¿Qué te transmiten ellos? ¿Cuál es el conocimiento de grandeza de que te hablan? ¿Cuáles son los proyectos que te hablan? El conocimiento que puede expresar, manifestar abundancia. Recuerda que la disciplina que esté es lo que va a producir. Y si no estás en ese orden de grandeza y de crecimiento, entonces cada día lo que tiene lo va a ir perdiendo. La Biblia dice que lo poco que tiene te lo quitarán. Escucha esto. Que lo poco que tiene el individuo se lo quitarán. Porque si rico no es el que tiene muchos bienes, y pobre no es el que no tiene nada, ¿qué es lo que le van a quitar? El conocimiento moral, el temor reverente a las reglas de vida. Eso que te hace proceder a hablar deslenguadamente, actuar deslenguadamente. ¿En qué? En palabras erróneas que no producen abundancia, que al contrario fue el ladrón que te la puso para sacar lo moral de ti y robarte la semilla de moralidad que hay, porque lo moral es lo único que produce abundancia en el alma. Dios mío, mi alma te adora. Hay un poder enorme en esta palabra. Por eso usted ve que las personas, hay una división sociológica, porque lo que hace la división es la disciplina que lleva cada individuo. Usted no podrá hablar con alguien, el que se mantiene en un lenguaje o en un orden de principio moral, no quiere hablar con una persona deslenguada, porque le ensucia el altar que es. Que te bendiga, Rafaelito. Oye, ensucia el altar que es, porque la iglesia eres tú, ser humano. El templo eres tú. Y cuando una persona procede a hablar cosas inicuas, escucha, todo eso que hablan en el mundo son iniquidades, palabra de pecado. Fulana lo tiene grande, fulana eso es, mira que yo quién, yo hice esto, mataron 50, más que yo quién, pero tú viste lo que hizo fulano, pero tú viste lo que y llevando vida, y que yo qué. Todo eso es una disciplina
que produce pobreza, miseria interna en ti, para quitarte todo cuanto tengo. Y te vas a ver en un momento, que vas a ir donde el brujo más grande y el brujo no va a poder hacer nada. Dios te bendiga. Porque lo que los brujos hacen o los demonios hacen es momentáneo y es engañoso. Es para quitarle el alma, para llevar al infierno a ese ser. ¿En dónde estás? ¿Y para dónde vas? ¿Cuál es la grandeza en la que está caminando? ¿A qué tú llamas grandeza? ¿Qué está enriqueciendo tu mente? ¿Qué está creciendo? ¿Qué es lo que te están robando que no te veo el avance? Te digo algo, hay personas, si tú quieres una prueba, las personas que hablan mucho de lujuria sexual, de llevar vida, de chismear, de estar en cosas que no son la de Dios o de principio moral, le llega el dinero. Hay personas que yo conozco que ganan un montón de dinero y tú lo ves sofocado porque no saben qué hacer con lo que le ingresa. Porque detrás de eso hay una fuerza espiritual que causa el desorden. Dios te bendiga, amado. ¿Cómo está todo? Y te están empobreciendo mentalmente. Hay personas que están atrapados amarrados en una vanidad. Oye, en una vanidad ni que de felicidad o de encanto, de placer. Pero es pecado, y lo que es pecado produce muerte. Oye, lo que es pecado produce muerte. Y cuando tú estás en pecado y produce muerte, te están robando lo que tú eres. Limpia tu templo si quieres crecer, porque el cambio se produce en la mente, el cambio se produce en tu corazón. Si quieres cambiar, si quieres progresar, tiene que progresar internamente y tiene que entrarle conocimiento que produzca riqueza, abundancia. No crea que lo grande, y aleluya, y lo exceso se va a producir por la poca cosa que haga afuera, hablando y haciendo, aleluya, o leyendo lo que no tiene que leer. Para que sepas esto, te voy a dar un ejemplo más. Yo he conocido personas multimillonarias, no estoy hablando de millonarios, porque millonario cualquiera. ¿Y saben qué pasa? Tienen riquezas materiales, pero tienen pobreza interna, porque el enemigo le ha comido todo. Y cuando tú no tienes internamente crecimiento moral, entonces de nada sirve lo que tenga afuera de ti. Porque el sentido de la vida se lo da el conocimiento de vida que tú tengas internamente. Si no lo tienes, nunca crecerá, nunca avanzará y nunca prosperará. Que Dios te bendiga en este día. Cristo te ama, Cristo viene. Hermano amigo, éntrate a buscar la grandeza de Dios, porque solamente en Él está la grandeza, la vida, aleluya, la riqueza. Que Dios te bendiga en este día. Paz.